Bien, damos gracias al Señor por esta linda mañana. Está saliendo el solcito, está fresquito, pero acá adentro estamos calentitos, ¿sí? Vamos ahora sí a abrir la Biblia en el libro de Nehemías. Bien, Nehemías capítulo 4, verso 1 dice: Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objetos de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Amén. Bueno, el libro de Nehemías habla acerca de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, y es importante por ahí recordar que Nehemías fue a colaborar, ¿sí? Tuvo la carga de levantar esas murallas, porque escuchó que el pueblo, que su pueblo, el pueblo de Dios, estaba preocupado porque las murallas habían sido derribadas. Y en aquel entonces el hecho de no tener murallas o no tener fortalezas era estar un pueblo a merced de los enemigos, ¿sí? Una población, una comunidad sin seguridad, sin protección. Y es interesante recordar que Nehemías, vamos a hablar un poquito de los enemigos externos. Nehemías era copero del rey, ¿sí? Tenía una función importante en el gobierno de Persa, del rey de Persa, ¿sí? Y la función del copero era servirle el vino al rey, pero antes de servirle el vino al rey tenía que probarlo el copero, por si el vino estuviera envenenado. Entonces, si el vino estaba envenenado, el rey no moría, moría el copero. O sea, era un trabajo piola, podemos decir, pero a la vez un trabajo que demandaba mucha atención también, ¿no? Imagínate uno tomando esa copa pensando que podría ser la última. Ese tiempo de que Nehemías estuvo de copero hizo que se armara o se conformara una relación en cierta manera de amistad entre Nehemías y el rey. Y el rey fue conociendo de a poco a Nehemías, a tal punto que observó que en momentos de su trabajo lo veía con tristeza. Pero Nehemías no, y claro, Nehemías estaba triste por lo que, esto es un poquito la introducción para que entendamos, ¿no? Nehemías estaba triste por la situación que vivía Jerusalén, y no se lo quería decir al rey, porque en la ley de Persa, el hecho de quizás llevarle una angustia o un problema al rey equivalía a que uno pudiera perder la vida. Pero bueno, si bien Nehemías se mantuvo en secreto, orando, estuvo como 4 meses orando a Dios por esta situación, Dios respondió la oración e hizo que el rey le preguntara: ¿qué te está pasando, Nehemías? Y Nehemías le contó lo que sucedió, y ahí el rey le dio todas las armas legales, podemos decir de alguna manera, para que él vaya y reconstruya esas murallas con un pueblo que estaba totalmente desanimado. Nehemías era una persona de profunda fe, Nehemías era una persona de oración, Nehemías era una persona con un profundo patriotismo, amaba su nación, podemos decirlo de alguna manera. Y Nehemías era una persona
que hacía las cosas por el bien de la comunidad. Y todo esto nos deja un mensaje a nosotros, ¿no? El tema de la fe, de la oración, de amar a nuestro país, de no solamente amar a la Argentina cuando se juega un mundial o una Copa América, sino amarla para orar, pero también para hacer como ciudadanos las cosas de la mejor manera posible, desde el lugar donde estamos, ¿no? Para que a nuestro país también le vaya bien. Y también esto de que Nehemías hacía las cosas por el bien del otro. Y bueno, la palabra de Dios nos habla de esto, ¿no? De amar al prójimo como amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Hacer las cosas por el bien del otro como si yo las estoy haciendo las hago para mí, pero de la misma manera, con la misma intensidad, hacerlas para el otro. Y el libro de Nehemías también nos deja principios importantes, ¿no? Un poquito de estas cualidades que comentaba Nehemías, pero nos deja principios importantes de cómo hacer frente a los ataques enemigos, cómo seguir ante la oposición del enemigo, porque esto es así, el pueblo estaba en tristeza, estaba en angustia y el enemigo como que nada le hacía. Los enemigos eran Sanbalat y Tobías, lo que dice la Biblia, porque Sanbalat y Tobías Sanbalat era gobernador de Samaria, que eran enemigos del pueblo de Jerusalén, y Tobías era como un colaborador muy estrecho también de Sanbalat. Eran enemigos externos, o sea, no eran enemigos del pueblo internamente, no era alguien que salió sublevado, eran enemigos externos. Y todos en la vida, nos guste o no, siempre tenemos algún adversario externo, Siempre tenemos a alguien que se quiere oponer a una idea, a un proyecto, a una iniciativa. Una cosa está aquel que se opone o que intenta hacernos entrar en razón para ayudarnos y dar los pasos correctos y equivocarnos lo menos posible. Y otra cosa es aquellos que se quieren oponer porque saben que vamos a avanzar o que vamos bien. Y esto le pasó a Nehemías con el pueblo. Cuando comenzaron a reconstruir, dice el versículo 1, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Bueno, ¿qué es lo que pasó? El enemigo escuchó que el pueblo iba a restaurarse, que el pueblo iba a reconstruirse. El enemigo escuchó que el pueblo trabajaba como una sola persona para construir o reconstruir esas murallas. Hay otros textos que dicen que uno agarraban los baldes de albañiles, que otros vigilaban, pero todos cumplían una tarea. Y qué bueno es saber que, por lo menos yo lo creo, ¿no? Que Dios, cuando estamos en sus caminos, Él quiere que progresemos, que vayamos hacia adelante, pero el enemigo de las almas, el diablo, a veces va a poner distintas situaciones para oponerse a ese sueño, a ese plan de trabajo, a esa meta, a ese objetivo, a ese deseo que tenemos. Y esto es lo que pasó. Dice que Sanbalat se enojó y se enfureció en gran manera. Primero se enojó, ¿sí? Pero ¿quiénes son estos que van a levantar una iglesia en la ciudad, ¿sí? Pero ¿quién es este que ahora empezó a ir a la iglesia? Si yo lo conozco de cuando antes era un sinvergüenza y ahora, pero claro, se olvida que la Biblia dice que cuando uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Se enojó. Y esto es así. Cuando decidimos, se me ocurre, empezar a estudiar la Biblia, el enemigo se enoja para que no conozcamos la palabra, para que no vayamos a las reuniones, para que siempre encontremos un pero o un sin embargo, ¿sí? No, está todo muy bueno, pero sin embargo, ¿sí? Si fuera así, bueno, el enemigo se enoja. Pero después, como ve que el pueblo sigue con esa idea de construir esa muralla, de no bajar los brazos, de no desviarse la meta, el enemigo se enfurece. O sea que se enoja el doble, le da bronca. No es que solo se enoja,
ya se enfurece, le da rabia. Entonces dice, algo tenemos que hacer para que estos no edifiquen, para que estos no construyan, para que estos no sirvan a Dios, para que estos se desanimen y dejen de venir a las reuniones, para que estos no canten al Señor, para que estos no lean la Biblia, para que estos no prediquen el Evangelio. Algo tenemos que hacer. Y es lo que cuenta la historia, ¿no? Se enojó. Y cuántas veces esto nos pasa en situaciones de la vida, ¿no? Quizás no estamos construyendo un muro, pero sí queremos crecer como cristianos, queremos que nuestra familia esté en el camino de Cristo, queremos que la congregación crezca, que podamos ser más hermanos de los que somos, y por momentos parece que vamos bien, y por momentos parecería que cuando el enemigo se enoja, parte del pueblo empieza a bajar los brazos. ¿Qué es lo que pasó acá en esta historia? Y dice que no solo se enojó, que no solo se enfureció, sino que también hizo escarnio de los judíos. El escarnio es la burla, ¿sí? No, pero ¿qué vas a cambiar vos si yo te conozco? ¿De cuánto hace que te conozco? ¿Sí? Ah, pero que ahora te haces el santito porque vas a la iglesia. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, no? Ah, pero me vas a decir que vos no sos como los demás, que haces esto. Y el enemigo hace escarnio, ¿no? Yo, antes de la reunión les contaba, ¿no?, de algunos actores famosos o conocidos en los medios que empezaron a dar testimonio porque su vida cambió con Cristo. ¿Y cuántos de ellos se burlan, no? Los medios de comunicación a veces riéndose, que qué va a cambiar este. Bueno, justamente cuando queremos avanzar, el enemigo se burla. Ante todos estos ataques del enemigo, el enojo, la rabia, la bronca, la burla, la mentira, el desprecio, ¿sí?, por estar en el Evangelio, Nehemías tomó una actitud quizás distinta, porque él podría haber dicho, bueno, vamos a levantarnos en guerra y vamos a pelear y que sea lo que pase. Pero sin embargo, Nehemías tomó una actitud distinta y decidió, bueno, primero no ceder, seguir trabajando, ¿sí?, mantenerse ahí en las murallas con quienes lo estaban acompañando. Dice el versículo 6 que él dijo, de Nehemías 4:6, él dijo, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada. ¿Por qué? Porque no cedió, ¿sí?, sencillamente porque siguieron adelante, porque estuvo dispuesto a no bajar los brazos, a seguir en la construcción. Entonces, qué importante es no ceder, permanecer, seguir en el camino. A veces vendremos 10, a veces vendremos 2, a veces vendremos más, pero seguir en el camino. Y a veces, cuando estamos todos, es fácil decirlo. Cuando faltan varios, es más complejo, pero Dios nos habla de esto de la perseverancia, ¿no? Y no solo en la fe, en la iglesia, sino en nuestros sueños personales. Más allá de que vemos siempre el eslogan, ahora hay una publicidad, no hay plata y todas esas cosas, bueno, seguir y no bajar los brazos y no entrar en la corriente de este mundo. Pero además de seguir, lo que hizo Nehemías fue orar. Él entregó esa causa al Señor. Él entregó el pueblo de Dios al Señor. Él entregó la tarea que estaba haciendo al Señor. Él entregó el ataque del enemigo al Señor. Podría haber agarrado los palos y decir, vamos y que sea lo que Dios quiera, pero entregó, claro, y esto me hace acordar un poquito a lo que dice el Nuevo Testamento, que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, y a veces cuesta entenderlo, pero entregar nuestras preocupaciones al Señor, confiando, como dice la Biblia, que Él cuidará de nosotros. Y además de entregar esas preocupaciones al Señor, Él tuvo fe, ¿sí? Él entendió que si Dios estaba con él, iba a cumplir el objetivo, ¿sí? Iba a seguir adelante, iba a construir esas murallas. El contexto no era fácil, había enojo, burla, desprecio, ataques continuos, a tal punto, esto lo hablamos hace unas semanas en la iglesia, que dice la Biblia en otro texto del libro de Nehemías, yo lo invito a leerlo, está re bueno para leerlo todos los días, un capítulo, es cortito,
que en un momento la gente trabajaba, pero a la vez, mientras había que unos estaban trabajando, había otros que estaban en alerta, ¿sí?, ante un posible ataque del enemigo. Y esto también nos habla de que qué bueno es que la iglesia esté alerta en oración, ¿no? Mientras los pastores quizás predican, planifican, que los hermanos tienen alerta en oración por sus pastores. Así como los pastores oramos por los hermanos cuando ellos están sirviendo y trabajando al Señor. Estar alerta, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y bueno, es lo que hizo Nehemías. Y por último, como resultado de todo esto, dice el versículo 6, edificamos el muro y toda la muralla, amén, fue terminada hasta la mitad de su obra, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Si hay algo que hacen los ataques externos o lo que hace la oposición es querer traer desánimo, que no haya ganas de orar, que no haya ganas de leer la Biblia, que no haya ganas de proyectar. ¿Para qué voy a proyectar si no pasa nada, si todo lo que hice no dio resultado? Desánimo. Pero qué importante es tomar este ejemplo, ¿no?, de la palabra del Señor, de mantenernos firmes, de no ceder, de entregar nuestra situación al Señor y saber, confiando en Dios, no en lo que vemos, sino en lo que no vemos, que el resultado de lo que estamos trabajando a su tiempo va a llegar, como pasó con Nehemías, que pudo reconstruir estos muros. Vamos a orar al Señor, ¿sí?, para que el Señor, Él nos da palabra para animarnos, para no bajar los brazos, que podamos tener en cuenta esta palabra. A veces tenemos más en cuenta lo que vemos, y a veces lo que vemos por momentos nos anima, pero por momentos nos trae desánimo, por momentos nos quiere hacer bajar los brazos, por momentos vemos en lo que vemos que no es constructivo o positivo y entendemos cómo el enemigo se burla de nosotros, hace escarnio de nuestra fe, de nuestro deseo de progresar, de estar, de ir adelante, pero que podamos hacer las cosas como Dios dice y tomar el ejemplo de Nehemías, de no ceder, de orar, de mantener la fe y de trabajar, seguir trabajando hasta ver el objetivo cumplido. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día, Señor, por este momento y por tu palabra que no vuelve vacía, oh Dios, tu palabra que cumple el propósito para lo cual fue enviada. Tomamos esta palabra para nuestras vidas. Necesitamos, Señor, que nos animes día a día. Sabemos que tus promesas se cumplen siempre, pero necesitamos que nos recuerdes permanentemente tus promesas y que podamos ver, aunque sea de a pequeños pasos, el crecimiento de la obra de Dios en este lugar, pero también nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento personal en la fe. Señor, ayúdanos ante los ataques del enemigo, ante la oposición, a no ceder, a no bajar los brazos, a entregar la causa en oración a Dios, en el nombre de Jesús, a no perder la fe, sabiendo que Dios está con nosotros, en el nombre de Jesús, como lo estuvo en esta historia, en el relato del libro de Nehemías. Ayúdanos, Señor, a trabajar por nuestra ciudad, compartiendo el Evangelio, pero ayúdanos, Señor, también a trabajar por nuestra congregación y que quienes escuchen este mensaje, los que están hoy aquí o quienes lo escuchen luego por internet, puedan tomar el compromiso, el deseo de permitir que su vida espiritual sea restaurada, sea renovada, Señor, como sucedió con Nehemías en la restauración de los muros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea, Señor. Amén.